También con el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, elaborada en el año 2006. Y finalmente el otro trabajo realizado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen relación, en cambio, con la evaluación del sistema de adquisiciones del país. Entonces, con base a estas evaluaciones realizadas por los organismos internacionales, el autor especifica 3 elementos esenciales: la transparencia, la eficiencia y las políticas que tienen relación con... Perdón, un segundito. Y con las políticas de producción nacional. Entonces, con relación a la transparencia, el autor señala pues, que no existe un sistema adecuado para poder registrar todo lo relacionado con las contrataciones en el sector público. Existe un sistema básico, Contratanet, que se llama, incluso que está simplemente limitado para la función ejecutiva y el resto de instituciones públicas no tienen el acceso. Y a pesar de que es simplemente una herramienta informativa, muy básica, muy elemental. Se señala también que no todas las entidades públicas están dentro del ámbito de aplicación de la ley de contratación pública, dejando de lado a los organismos seccionales y subnacionales. Exceso en la libertad de contrataciones en emergencia. No existen claras las definiciones y los elementos para determinar una emergencia. Entonces, se ha aprovechado mucho de esta situación, de esa falta de precisión de las condiciones en las que se debe declarar la emergencia nacional para poder hacer contrataciones más rápidas. Falta de estudios también, o los estudios de alguna forma contenían algunos requerimientos que limitaban el acceso a todos los proveedores. Entonces, como que se direccionaba con los estudios que se tenían en esa época para que ciertos contratistas sean los beneficiarios o los ejecutores de las obras. También, falta de información de la ejecución de los contratos, falta de exigencia de garantías, entre otros. Esos tienen relación con la transparencia. Con la eficiencia, se señala que no existe pues, un registro donde se tenga enlistado, enrolado a todos los proveedores del Estado. Entonces no existe una herramienta que nos permita conocer e identificar a las personas que están prestando servicios o vendiendo bienes al Estado. Hoy el tema de las consultorías. Ausencia de un registro único de contratistas, exigencia de garantías no razonables. Entonces también se exigían unas garantías que no podía cualquier proveedor cumplirlas. También se limitaba un poco el acceso a la contratación pública. También dentro de las políticas de producción nacional se omite totalmente una regulación que permita favorecer al productor ecuatoriano ser proveedor del Estado. Y también el tema de los convenios internacionales que pudieran de alguna manera regular las situaciones de los contratos que salen ya de las fronteras de nuestro país. Entonces, con base a las evaluaciones que hacen los organismos internacionales respecto de nuestra normativa antes del año 2008, pues determina algunas falencias, y estos organismos justamente son los que señalan que se deben implementar principios como de transparencia, de eficiencia, eficacia, oportunidad, y entre otras situaciones. Entonces, es muy importante tomar en consideración que los convenios internacionales de los que formamos parte fueron una parte fundamental, valga la redundancia, para poder establecer el nuevo ordenamiento jurídico. Perdón, Diego, Saide, de lo que usted me pregunta, ¿es imposible que en este momento Sistemas haga una grabación?
O sea, es un trámite bastante complejo aquí en la universidad. ¿Por qué en la sesión Zoom que está ahí eso la graba? Lo que pasa es que la sesión sub no la pudo abrir el... Pero hágala usted. Sí, ya tengo para que la compañera se sume, sino que desde aquí se podría grabar a los compañeros desde mi máquina. No, solo se va a oír la voz, pero igual se está grabando desde el teléfono. Ah, ya. Eso es necesario. Es una complicación la que nos ha creado la compañera, ¿no? Porque esta justamente y hay regulaciones sobre clases presenciales en el campus y clases presenciales a través de Zoom. Entonces hay una auditoría respecto de las asistencias de los estudiantes. Y a eso tendrá que arreglarlo la compañera Secretaría General. Eso ya escapa de las normas de la coordinación, ¿no? Disculpe la interrupción, Diego. Como mencionaba, entonces surge la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y justamente el autor pone énfasis en que es un sistema porque contiene algunos elementos objetivos que se interrelacionan y que tienen participación de diversas instituciones públicas. Entonces, este sistema prácticamente es parte de un sistema financiero nacional. Es mucho más grande el paraguas del sistema de contratación pública. Entonces, en el sistema financiero nacional nosotros nos encontramos en primer lugar con la captación de ingresos, de recursos, para que el Estado pueda contar con el dinero necesario para poder cumplir con su función social, con su función principal de satisfacer las necesidades de toda la colectividad. Entonces, existe una normativa en la Constitución que regula los principios de esta materia tributaria y el principal de todos los postulados es de legalidad. Entonces, el régimen de desarrollo que se establece en la Constitución marca algunas obligaciones del Estado, algunos deberes para conseguir o para buscar el buen vivir de todos los ecuatorianos. Entonces ahí se formulan algunas políticas. Y una de las primeras situaciones y que están previstos en esta normativa es la planificación. La planificación nace como una necesidad institucional del Estado en todos los niveles. Entonces, la planificación está a cargo de un Consejo Nacional de Planificación. El presidente de la República es el que preside este consejo, según la norma constitucional, elabora el Plan Nacional de Desarrollo y la articulación de los planes de los gobiernos subnacionales, regionales, provincial, municipal y parroquial rural con relación a este Plan Nacional de Desarrollo. De ahí obviamente con los planes ya operativos y los planes de contratación de cada una de las instituciones públicas. Entonces viene la planificación. Dentro de este sistema también está lo relacionado con el presupuesto. Entonces también está la regulación diseñada para poder elaborar la proforma del presupuesto, aprobarla y ejecutar ese presupuesto. Entonces aquí ya vienen algunos actores, por eso se denomina un sistema financiero, en el que está también el sistema de contratación pública. Está la asamblea, la aprobación del presidente de la República, la proforma y en la ejecución todas las instituciones del sector público ecuatoriano. Se determina pues la exigencia de un requisito fundamental como es una certificación presupuestaria para poder iniciar cualquier proceso de contratación pública. Eso lo determina el artículo 114 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que también nace justamente de la nueva Constitución. La Constitución establece que esa normativa se debe desarrollar después de su expedición. Entonces ya tenemos el sistema, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Entonces todas las instituciones públicas tienen la competencia y las atribuciones para poder cumplir con sus finalidades. Muchos lo harán de manera directa y otros optarán por el modelo de gestión de la contratación pública. Entonces, aquí también viene otro componente, el de la contratación pública, y justamente se establecen en esta parte del régimen de desarrollo, desde el artículo 275 de la Constitución hasta el 300, en las regulaciones con relación a los principios de la contratación pública y del componente ecuatoriano, de la exigencia
de que en la normativa que regule la contratación pública también se exija que el componente ecuatoriano tenga privilegio. Entonces, el sistema parte pues de esta planificación que se ve plasmada en el presupuesto general del Estado, donde existe una priorización de las principales necesidades. Se realiza el tema también, aquí nace pues, aunque primero nació la ley, después la Constitución del 2008, el tema de los regímenes a través de los cuales se puede establecer. Bien, entonces, para concluir, el autor manifiesta que este es un sistema nacional por los componentes, por los elementos, por los principios y por todas las especificaciones que tiene esta normativa. A continuación, compañero Carlos. Lo que les pido es que midamos el tiempo para que alcancen los grupos, ¿no? Verá que tenemos muy importante lo que usted ha dicho, Diego, ¿no? Bueno, después podemos comentar lo que dice el doctor González, pero a ver, simplemente calculemos bien el tiempo para que podamos hacer las 3 exposiciones y luego cada una hacer su charla. Adelante, Ernesto. Solo en mera justificación, es el libro más extenso y realmente más es descriptivo del sistema frente a las demás obras que ya eran respecto de casos específicos. Bueno, siendo breve, en el principio, los principios del Sistema Nacional de Contratación Pública, tenemos sí el básico en todos los sistemas, que va a ser el de legalidad. Entonces, pero entendiéndole dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública que el principio de legalidad es, como dice Dromi, la columna vertebral de la administración pública. ¿Por qué? Porque limita justamente al poder estatal, de tal suerte de que en la contratación pública nosotros tenemos el principio de legalidad desde que el Estado empieza a formar su voluntad. Y no es, pues, en este caso, contractualmente, como es en el área civil, en personas naturales, en el cual la voluntad es simplemente una manifestación directa, sino que acá es reglada. Y en este caso debe hacerse conforme se va formando esa voluntad. ¿De acuerdo a qué? Desde la planificación, luego cuando se hacen los pedidos, la fase precontractual, especialmente, y luego obviamente lo demás hasta lograr su ejecución resulta ser de lo más relevante. Entonces el principio de legalidad dentro de la contratación pública implica que ésta se haga conforme a las leyes y que esto de aquí va regulando esa voluntad del Estado. A su vez, tenemos en el principio de igualdad, que normalmente suele ser, pero el principio de trato justo. El de trato justo suele ser confundido con el de igualdad, pero en realidad, y no se ha hecho mucha obra respecto de lo de trato justo, más de lo de igualdad. Pero de trato justo vendríamos a decir que para diferenciar, ¿no?, entre el principio de igualdad y el principio de trato justo, la igualdad sería el continente y el de trato justo sería el contenido. El de igualdad implica que la normativa y el sistema debe dar las condiciones para que puedan los oferentes poder participar de aquello. De una manera no segregada, digámoslo así, mientras que el trato justo viene a ser ese principio de igualdad aplicado ya en las contrataciones en específicos. Por ejemplo, de que no haya ciertas condiciones en las cuales limiten a ciertos oferentes sobre otros en dicha contratación en sí mismo, ¿no? Esto a su vez ha generado una cierta problemática en el tratamiento de esto, porque también vemos que se va intercruzando con otros principios y a su vez la normativa nos va indicando frente a este principio de igualdad por el hecho de ampliar el abanico de los oferentes, pero a su vez toca también la parte de priorización. Y la priorización implica de alguna manera aventajar a ciertos grupos. Por ejemplo, solo haciendo una comparación entre un contratista nacional o uno extranjero. Ya la ley, por un lado, aunque establezca el principio de igualdad, pero por otro lado prioriza la mano de obra, el valor agregado ecuatoriano.
Entonces, van a ser cuestiones que en algún momento en el tratamiento se pretendan pensar que se contraponen o que colisionan, pero no es tanto porque igual dentro de la interpretación, incluso que está a nivel constitucional, pues aunque en ciertos casos los principios choques debe hacerse una ponderación de aquello. En el principio de... Perdón. El principio de calidad. El principio de calidad, que normalmente se puede entender que se reciba bienes y servicios acordes dentro del contexto técnico, científico, digamos así, utilitario, de que realmente sirva, no solo implica aquello del que se pueda recibir un buen servicio o producto, sino que también implica esta otra área muy importante que implica el principio de calidad del gasto que hace el Estado. Entonces debemos ver que esa calidad también no implica solo el hecho de que, yo hice una obra que, digamos, en su construcción reúne los requisitos de calidad, de funcionalidad, etcétera, pero habían otras inversiones que realizar y en ese momento era prioritario tal vez invertir eso en otras áreas y ahí no hubo calidad en la inversión estatal. Entonces este principio no solo ve o como inicialmente se pretendía ver solo como respecto de lo que recibe el Estado, sino también cómo gasta el Estado. El de vigencia tecnológica, que en todo caso viene en esa primera fase del principio de calidad, pero aquí implica de vigencia tecnológica de que si algún producto está sometido a avances tecnológicos, pues estos deben contemplar que vayan a la par de aquellos. No puede, por ejemplo, un sistema informático que avanza muchísimo la tecnología, contratarlo y que luego no hay el seguimiento de actualización porque en poco tiempo puede quedar obsoleto. Entonces, esto de la vigencia tecnológica es muy importante y especialmente en otros países en los cuales no somos productores de tecnología. Entonces, el hecho de poder tener, y muchas veces son contrataciones internacionales, tener la vigencia de este principio es muy importante para lograr que funcione ese tipo de contrataciones. El principio de oportunidad, ¿sí? Que se puede ser confundido muchas veces con que es el acceso hacia los procesos de contratación por parte de los oferentes, pero en sí lo que trata es ahora ya no, como decíamos antes, de la calidad del gasto público, sino también de la oportunidad. ¿Esto qué significa? En el tiempo y en las circunstancias, ¿sí? Es ahora bueno invertir en tal obra o en tal infraestructura, cuando ahora lo importante es regresar hacia otro tema. Esto implica el principio de oportunidad. El principio de concurrencia, ese sí, en cierta manera, es el que establece, es el ampliar el abanico de opciones, digamos, o de oferentes, pero en un sentido de que no solo se genere el sistema legal para accederlo, sino que también esté al alcance de todos los oferentes, que no se convierta en alguna situación oscura en la cual aparentemente está al alcance de todos, pero no todos llegan a ejecutar. El principio de transparencia, pues que implica obviamente, ¿para qué? Enlazado todos estos principios, si es que un oferente quiere participar, pues obviamente debe hacerlo conociendo las condiciones de las cuales se ha hecho el contrato, especialmente la fase precontractual, los pliegos que suelen ser muy importantes, los TDRs. Entonces es importantísimo que aquello tenga ese acceso, primero para garantizar de que pueda tener la accesibilidad y luego para poder hacer un control de esa contratación. Podemos decir que adicionalmente, el principio de
de publicidad implica dar los canales accesibles ya a toda la comunidad respecto de tanto los oferentes, pero también de quienes quieran conocer de la ciudadanía respecto de la contratación pública que está dando en ciertas cuestiones específicas. El principio de participación nacional y promoción de artesanos y profesionales, que nuevamente para mí viene a ser hasta redundante frente a la otra colisión respecto de la igualdad y trato justo, cuando en estos, claro, son, digamos, de alguna suerte de medidas de acción afirmativa para que se puedan elevar las oportunidades de sectores comerciales, por ejemplo, vulnerables, que no tienen muchas oportunidades con empresas grandes constituidas. Entonces, de alguna manera, si bien es cierto, la igualdad también tiene que ir acompañada con principio de equidad, y esto justamente busca este principio. Hay algunos sistemas que establecen las ferias inclusivas, las contrataciones inclusivas, como mecanismos establecidos en la norma. También estamos con las facultades del ente rector. Respecto del CERCOP, bueno, se creó la institución en función de que a través de los acuerdos referentes a contratación pública a nivel internacional sugerían que se instaure a nivel nacional en cada país entidades rectoras para que puedan supervisar, hacer un mejor control de la contratación pública. Es que eso nace el CERCOP de alguna manera, el mismo que luego de haber hecho algún símil de comparación, solo por decir a nivel internacional, estaríamos en un estándar medio en el cual el CERCOP tiene algunas facultades, no solo del hecho de una simple vigilancia, guía, sino que también reguladora y de alguna manera intervenir dentro de los sistemas de contratación pública. Entre eso está la facultad reguladora, que es la más importante realmente del CERCOP, porque también tiene la capacidad de generar normativa interna que se va a aplicar y que se ha sido aplicado en ya las diferentes contrataciones. La facultad administradora, que implica el hecho de poder interactuar con demás instituciones para que viabilicen el hecho de la contratación pública. La facultad de promoción, difusión y información, que implica obviamente dar a conocer cómo funciona el Sistema Nacional de Contratación Pública, el hecho de promocionarlo para que el abanico de oferentes se pueda abrir y en el cual generar oportunidades, que esa es una cuestión adicional del Sistema Nacional de Contratación Pública a través del CERCOP. Tenemos la facultad ejecutora, que si bien es cierto, no tiene facultades de sancionadora del todo, pero en cierta manera sí puede ejercer ciertas acciones respecto de un proceso contractual en específico, declarar la interrupción de un proceso contractual porque no se está siguiendo los procedimientos respectivos, etcétera. Esto deriva a un proceso penal, dadas las últimas reformas que se han dado. La facultad de verificación, control preventivo y sanción, que en este caso, como indicamos, no es un organismo de control, pero en ciertas actuaciones pueden generarse ciertas, digámoslo, sanciones, pero en el hecho de la intervención de si un contrato en específico, un proceso contractual no se está llevando a cabo. La facultad resolutoria, que especialmente atiende los reclamos que hacen los oferentes respecto de ciertas contrataciones en específico. Eso es lo que podemos decir dentro de los principios y facultades del Sistema Nacional. Sigo insistiendo en el tiempo, Ya. mis queridos amigos. Sí, doctor, compañeros, doctor, buen día. Ah, ya. Bueno, con respecto al tiempo y a las próximas exposiciones,
Yo me enfocaré muy brevemente y haré solo un análisis crítico respecto de los mecanismos de apoyos de la producción nacional y de la promoción de los MIPES, y también una crítica que hace el doctor Jorge González respecto al régimen especial. Y él comienza, está citándole el artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el cual le faculta al presidente a reglamentar cuestiones accesorias o secundarias que le complementan a la ley, dada la facultad reglamentaria que tiene. Y en el cual comienza a hacer un análisis de todos los procedimientos, pero para no ser muy extenso, me voy con el procedimiento de medicamentos, que puede ser una subasta inversa corporativa, institucional, también posibles firmas de convenios macro, y también adquisiciones de una forma directa cuando solo una persona vende ese medicamento. También hay procedimientos como de comunicación, que fue muy utilizado en un gobierno que duró 10 años, el cual tiene bastantes críticas en razón a una contratación directa y no a un régimen especial. Lo que especialmente el doctor Jorge González fundamenta es de que estos procedimientos no deberían ser un régimen especial como tal, y deberíamos apegarnos a lo que establece la CENUDMI, que nos da ya otro tipo de contrataciones en el cual realmente se respete a los principios de legalidad y publicidad, especialmente el de publicidad y transparencia, el cual nos dice que donde se le infringe ese principio es cuando se omiten cuestiones de legalidad y por posibles direccionamientos como tal. También nos habla de un procedimiento de defensa de los intereses del Estado, el cual siempre es bajo reserva, lo que hace el Ministerio de Defensa, el cual también nos dice que hay otros mecanismos el cual se puede resguardar y cumplir cada uno de los principios que regulan nuestro Sistema Nacional de Contratación Pública. En torno a los mecanismos de apoyo a la producción nacional y promoción de las MIPES, muy puntualmente nos dice que nosotros somos un Estado proteccionista, porque nosotros siempre, inclusive desde un ejemplo, nos pone a la consultoría que excluye a los extranjeros. Solo podemos contratar extranjeros en el caso de que no tengamos a consultores nacionales, siempre teniendo presente la naturaleza de los consultores que participan persona natural con persona natural o persona jurídica con persona jurídica. Entonces, eso es una forma de proteccionismo, así como los márgenes de preferencia que se les da a los sectores de la economía popular y solidaria, a las micro, pequeñas y medianas empresas, entendidas que la micro es de 1 a 9 trabajadores, la pequeña de 10 a 49 y la mediana de 49 hasta 199, si no estoy mal, trabajadores. Esa es una de las formas de que se le puede entender a cada uno de estos sectores, o también por el volumen de ventas. El volumen anual de ventas le puede permitir poner en micro, pequeña o mediana empresa, pero siempre dándole un puntaje adicional a aquellos actores que participen en esa calidad, pero que tienen que ser productores nacionales, están registrados, así hay un certificado incluso, porque él menciona que pudiera una empresa grande comenzar a constituir filiales o comenzar a constituir pequeñas empresas que intenten tener esa calidad, lo cual no le permite tener ese beneficio como tal. También hablamos de cómo se tiene que ver el origen nacional de la producción. Ahí vamos a la desagregación, al valor agregado ecuatoriano que tiene que tener cada componente, y nos habla de una planificación, preparación, y obviamente hay un proceso precontractual de acuerdo a especificaciones técnicas o términos de referencia, lo cual eso sí nos permitiría ver cómo podemos ir ganando ese porcentaje cuando declaramos el valor agregado ecuatoriano. También nos habla de la desagregación tecnológica que ya mencionó mi compañero Javier, en torno que tiene que siempre evaluarse también al momento de desarrollar un procedimiento, digamos en una fase previo a iniciar ya la fase precontractual como tal. También, por último, él menciona bastante al tema de estos apoyos que le dan a la producción nacional, y él sí hace una comparativa realmente crítica, porque nos dice que nosotros, si bien somos proteccionistas, los países desarrollados que aún tienen su fase histórica intentan cambiar ese proteccionismo, pero con una finalidad de que las grandes empresas multinacionales
puedan ofrecer sus bienes y servicios, que al día de hoy el Ecuador no pudiera, porque nosotros tenemos que tener un avance, y dejando muy claro y puntualiza que Ecuador es el que más ha fomentado en un 43% el apoyo a los digamos, a la economía popular solidaria, a micro, pequeñas y medianas empresas y actores nacionales, a los productores nacionales. Realmente eso es el análisis crítico que él le hace sobre este punto, conjuntamente con lo que ya han mencionado mis compañeros, en torno a tres puntos críticos. Políticas públicas que no teníamos muy bien definidas antes del 2008, tema de efectividad en torno a los procedimientos, porque inclusive muchas entidades contratantes ponían sus reglas de juego, y citándole a la doctora Inés María Baldío, decía: yo me tenía que ir a registrar en cada una de las entidades, ponían sus propias normas como tal, lo cual al día de hoy el sistema sí nos ha ayudado, nos falta mejorar bastante y realmente intentar, no sé, esto es una crítica mía en base al libro, no estar con reformas a cada rato. Venimos saliendo desde el 2022 un reglamento que tiene no sé cuántas reformas, una normativa secundaria vigente desde agosto del 2023, hace 2 semanas tenemos nuevas reformas. Eso afecta a la seguridad jurídica para los oferentes y obviamente para las entidades contratantes, que son quienes intentan materializar el interés general a través de obras, bienes y servicios. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Solo un momentito, compañeros. No sé si hay alguna consulta o pregunta de los compañeros. Muy brevemente, yo quisiera preguntarle al grupo respecto de este tema de la contratación pública y del libro del doctor González. ¿Quién fue directivo del sistema de contratación pública? No sé si conoce el tema desde fondo, ¿no? El doctor hace una comparación entre lo que era el régimen de la contratación pública antes y el régimen de contratación pública después de la expedición de la ley en la Asamblea Constituyente. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál, a criterio del doctor, es el punto crítico con el que se puede manipular el sistema de contratación pública? Todos, es un dicho muy común, ¿no? Que echa la ley y echa la trampa. ¿Cuáles son las trampas? Porque supuestamente la introducción de los mecanismos informáticos ha sido el mecanismo fundamental para eliminar la corrupción, ¿no? Pero ¿cuál es el punto crítico a través del cual puede haber una manipulación, ¿no es cierto?, en definitiva, de esa información y una especie de dedicatoria de determinados oferentes para que a través de los pliegos, ¿no es cierto?, en la contratación, finalmente se oriente la contratación hacia determinados propósitos? Tal vez la última pregunta que a mí me preocupa sobre el tema de la contratación pública es este tema del régimen especial. No es después de la ley que expidió la Constituyente, se han ido haciendo ciertos ajustes a la legislación, algunos importantes resultados de la crítica ciudadana, especialmente a los famosos contratos de ampliación de obras y otros mecanismos tramposos a través de los cuales una contratación se la subdividía prácticamente en la realidad o se la ampliaba discrecionalmente para seguir beneficiándose de los sobreprecios. Bueno, esas 3 preguntitas muy brevemente, no sé si ustedes nos pueden contestar. No sé si a esto se suma algún interventor de la sala. Si no hay, por favor, vamos a esto y terminamos la exposición. Bien, efectivamente el autor hace una comparación al inicio de su obra respecto de la contratación, cómo venía manejándose con la ley de contratación anterior, la ley de consultoría y las regulaciones. Y obviamente con los resultados de los organismos internacionales, de las evaluaciones que ellos hacen, él destaca los 3 elementos fundamentales. La transparencia, la transparencia. Perfecto. Bueno, también es importante que esta ley nace antes de que se promulgue la Constitución. Eso es uno que escuché primero. De ahí, realmente, donde sea un punto, un nudo crítico, donde realmente echa la ley, echa la trampa. El autor siempre dice, se habla de transparencia, que tenemos ya un portal, un mecanismo informático, para nosotros revisar todas las actuaciones que están desde
una resolución de inicio, puede ser explicaciones presupuestarias y todo, pero aquí me manejaba el portal, no sé si hay alguien aquí, se dará cuenta que transparencia como tal, en palabras, porque ellos cargan el último cuando califican, ¿no? Cargan todo. Entonces, si yo no tengo eso, es un mecanismo para que muchas cosas puedan suceder. Y hay un informe pericial que se está dando en el ASUE, se está elaborando, de un informático que ya habla de una doble pantalla, una pantalla espejo, que pueden ver ciertos oferentes que tienen un poco, no sé, han hecho muchas cosas, y pueden ver antes de que salga la información el orden de prelación de cómo está. Entonces, el nudo crítico, el autor dice, es transparencia por violaciones de ilegalidad, incumplimiento de ilegalidad. Y ahí es donde nace absolutamente todo. Buscan formas de intentar regular con normativa secundaria cuestiones principales. Eso solo para cuestiones accesorias o complementarias y no a través de resoluciones normativas de un sistema nacional de contratación pública. Entonces, eso es lo que el autor se enfoca, transparencia por incumplimientos de la ley. Y la última, que sería respecto de las contrataciones en régimen especial. Obviamente viene a ser un tema que ha sido prestado para mala aplicación, es decir, no es el puñal sino la mano, se dice. La herramienta no está mal, porque hay ciertas contrataciones que obviamente van a ser un régimen especial. Por ejemplo, una obra de arte. Yo no voy a ver quién me hace un cuadro, ¿no es cierto? Eso va a ser la valía en función de quién lo haga. Por algo también se ve en algunas partes de la consultoría cuando hay la parte de contratación directa. Pero ahora sí, lamentablemente, ese régimen especial ha sido mal utilizado, especialmente cuando son en declaratorias de emergencia. Esa ha sido la norma regular y realmente está en todos los estratos, desde el Estado central y desde los GATS. Muy bien, muchas gracias. Creo que ha sido una muy buena exposición, por lo menos así me parece a mí. Veamos qué dice el profesor, ¿no? Gracias. Gracias.